profesor Quinlan, en realidad una excelente exposición. Después de esta charla creo que es poco lo que puedo yo agregar adicionalmente a lo que el profesor ha mencionado, pero quisiera tal vez hacer unos pequeños comentarios sobre la idea fundamental, me parece que vale la pena rescatar de esto que acabamos de escuchar. El crecimiento económico, ¿no? La idea fundamental es impulsado básicamente por un tema de innovación y de cambio tecnológico, pero ese crecimiento económico requiere de un entorno macroeconómico, un entorno político institucional, un entorno de políticas públicas, tanto económicas como en otras materias, suficientemente predecible y apropiado, ¿no? Para poder propiciar ese proceso de crecimiento económico. Nos ha tocado vivir en los últimos 5 o 6 años, años complejos. Recordemos que estamos apenas saliendo de una profunda crisis económica, una profunda recesión y una profunda crisis financiera, y justamente nos da la sensación de que tanto las economías avanzadas y en algunos casos, algunos países en desarrollo, como es el caso particular de Costa Rica, se han quedado un poco a medio camino en ese proceso de salir y de plantear medidas sólidas, consistentes y sostenibles para los problemas que se empezaron a percibir en la economía mundial a partir del año 2008-2009. Esa necesidad entonces de un proceso de mejora en la política pública, fundamentalmente toma de decisiones en ámbitos políticos, en el ámbito de la política económica, política macroeconómica y en el ámbito de la política en general, que ayuden a consolidar el proceso de recuperación después del proceso de la crisis del año 2008-2009, creo que son fundamentales. Interesantemente, para los países latinoamericanos, por ejemplo, la crisis fue relativamente benigna, ¿no? Sobre todo si la comparamos con situaciones similares en los años 80. Una parte importante probable de ese buen comportamiento de las economías latinoamericanas durante el periodo de la crisis y postcrisis fue justamente todos los avances que las economías latinoamericanas o algunas de ellas hicieron en mejorar los marcos de política económica durante el periodo postcrisis de los 80, ¿no? Esas mejoras en los marcos de política económica, financiera, macroeconómica, de política monetaria, me parece a mí que fueron fundamentales en alguna medida para que algunos países, algunos de los que mostraba el profesor en su presentación, tuvieran un desempeño relativamente bueno, incluso en periodos tan convulsos como los que experimentamos en el año 2008-2009. Ese reto, el reto de que estas políticas públicas se mantengan, que sigan siendo consistentes en el tiempo, que aprendamos a vivir con ciertas reglas, ¿no? Que ayudan sobre todo a tratar de mitigar los ciclos económicos marcados, creo que es una enseñanza importante, fundamental, que América Latina entendió y que debe fortalecer en el corto y en el mediano plazo. Algunos países como el mío en particular, como Costa Rica, ¿no? Sin duda todavía tiene que aprender mucho, ¿no? En el sentido sobre todo de favorecer una estructura de política fiscal que sea consistente y sostenible en el tiempo, ¿no? Avanzamos bastante en la parte de política monetaria, pero estamos todavía con tareas pendientes en ese sentido. A nivel de las economías avanzadas, justamente la discusión en este momento, vean el caso de los Estados Unidos, vean el caso de Europa, ¿verdad? Es justamente dar consistencia a las políticas de mediano plazo en materia fiscal. Y en eso estamos un poco trabados, como decimos en Costa Rica, y hasta que esas trabas no se resuelvan, ¿verdad? Probablemente nos van a tocar todavía experimentar algunos años adicionales de lento crecimiento y sobre todo gran incertidumbre acerca de lo que puede suceder en el futuro. Y eso sin duda, ¿verdad? No es algo que promueva las apropiadas condiciones para el crecimiento económico sostenido y para la estabilidad. Como reguladores y supervisores del sistema financiero también nos toca una cierta tarea en ese sentido, ¿verdad? Nosotros establecemos reglas, tomamos medidas de política económica que también contribuyen o no, ¿verdad?, a la predictibilidad y sobre todo dependiendo del marco en que sean formulados, ¿verdad?, pueden ser un factor positivo o negativo. Y en ese sentido esto también, la presentación del profesor de hace algunos minutos nos llama también a tener presente ese rol nuestro, digamos, como supervisores y reguladores en la creación de ese marco institucional, en ese marco de políticas públicas, porque tenemos también una tarea no solo desde el punto de vista microprudencial, sino también desde el punto de vista macroprudencial importante que cumplir. Muchas gracias.